Arte y artistas en De Todo Un Poco. Señores, es un placer para mí conversar, porque esto no va a ser una entrevista, esto es una conversación. Gracias. Con Tony Raful, secretario de Cultura. Qué lindo suena. Suena lindo, bello, bello. Yo creo que es la secretaría más linda, Secretaría de la Cultura. Señores, hemos pasado tantos años abogando porque se cree una Secretaría de Cultura que se separe de educación. Claro. Siempre hemos dicho que cómo es posible que la educación y la cultura caminen de la mano con tantos problemas que afronta siempre la Secretaría de Educación. Solamente con las huelgas de profesores. Gremiales. Ya hay. No, y que nunca precisamente, Mundito, una de las fallas básicas en la Secretaría de Educación ha sido evidentemente que no se ha podido ocupar del asunto cultural. Exacto. Ha tenido problemas muy graves, entonces la cultura ha sido abandonada de manera tradicional, no se trata de un gobierno o de otro, es tradicional, es un problema de mentalidad, un problema de concepción en relación con la cultura, y siempre ha habido como un desprecio. Yo no encuentro otra palabra, quizás sea muy dura, pero hay un desprecio a lo que son las manifestaciones culturales y a todo lo que depende de la Secretaría de Educación. Con este nuevo proyecto, con esta nueva ley, con esta nueva Secretaría, yo creo que ponemos las cosas en su sitio y damos una oportunidad, que es lo que yo he venido sosteniendo, la gran oportunidad para el mundo cultural, para todo el que tiene que ver con cultura, de que ahora asumamos las propuestas culturales y podamos insuflarle un nuevo espíritu, digamos, a la solución de los problemas básicos que tienen los artistas, que tienen los trabajadores de la cultura, con un criterio amplio, con una vocación de servicio y sobre todo con una colaboración eficiente de todo el que quiera cooperar. Porque en cultura sí que no puede haber discriminación. En cultura sí que no podemos nosotros separar. Cultura y deporte. Sí, no podemos separar a nadie. No podemos decir que fulano es rojo, es blanco, es morado. No, ahí lo que hay son artistas, gente preocupada por la cultura, donde hay legítimos derechos a participar, a accionar, a ayudar. Y esa es la posición del gobierno, del nuevo gobierno, y la que me ha instruido el presidente Mejía para que yo aplique con esa visión amplia, y hemos logrado ya mucho consenso. Yo debo decir aquí, Mundo, en esta introducción, en diríamos prefacio si habláramos de un libro, que he contado con la colaboración muy activa de las autoridades culturales actuales, específicamente del poeta Morrison, del Consejo Presidencial de Cultura. Me han brindado toda clase de ayuda, de colaboración, nos hemos sentido muy satisfechos. La transición no ha tenido problema en el área de la cultura. No ha tenido problema. Todo lo contrario, el propio presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, se ha mostrado muy solícito cuando íbamos a promulgar la ley. Cuando él iba a promulgar la ley, me dijo, yo quiero un acto público para que celebremos con una fiesta en el Palacio Nacional este evento, y yo quiero que usted hable, me dijo, yo quiero que usted participe conmigo, que entre los dos y el poeta Morrison podamos celebrar este hecho, y aquello fue realmente un consenso muy interesante, en la que el presidente explicó en gran medida el origen de esta secretaría. Hablamos incluso del hecho de que estos fundamentos que dieron origen a la secretaría venían siendo discutidos desde hace muchos años. La gente cree a lo mejor que este es un problema de campaña electoral. No, señor, es una tesis vieja, una tesis incluso que de alguna medida fue articulada por técnicos de la UNESCO, por técnicos nacionales, por gente preocupada, que no encontramos el momento indicado, por razones que no vienen al caso ahora discutirla, digamos, hacer la ley, que había resistencia, que habían sectores que no entendían el proceso. Bueno, eso es parte, digamos, de esta lucha que hemos librado juntos, pero ya yo creo que hemos llegado a un punto importante, que ahora lo que tenemos que hacer, desde ahora lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Yo creo que ya no vale la pena uno entrar en recriminaciones, porque no aportamos nada. Sí. Este es un país de recriminaciones. No, y en este tipo de cosas. Y en este tipo de cosas. O sea que aquí no cabe la política. Por Dios, no es ventaja de nadie. Yo me alegro, Tony, escúchame, yo me alegro, no solamente de la creación de la Secretaría, porque si se hubiera creado la Secretaría y se hubiera puesto ahí un tipo político nada más, ¿tú entiendes? No tuviera sentido. Exacto. Gracias a Dios se ha puesto un hombre de letra, un hombre culto, un hombre de una cultura universal,
Y entonces sí, amerita tener un secretario de cultura. Pero no hacíamos nada con poner un político. No. El problema es de visión. Digo, tú eres político, sí, pero me refiero a un político que no tenga sensibilidad, que no tenga formación, que no tenga un punto de vista amplio, que crea que puede llegar a una secretaría con una visión de botín de guerra. O sea, no se trata de eso, se trata de consultar. Fíjate, mira, para la mayoría de las designaciones que nosotros hemos presentado ante la opinión pública, nosotros utilizamos un método de consulta con la gente. En cada uno de los cuerpos artísticos nosotros fuimos, preguntamos, por supuesto, hay mucha gente con capacidad, en todos los lugares hay gente con capacidad para ostentar una misma dirección, pero uno tiene que escoger uno. Entonces siempre consultamos, y en los casos en que vimos mucho rechazo, por razones de método para dirigir una institución, pues nosotros desechamos, nosotros no queremos conflicto. Nosotros queremos anuencia, queremos consenso hasta donde sea posible el consenso en cada una de las áreas. Y le vamos a dar participación en los diferentes organismos de cultura. Esos no son los únicos organismos de cultura. Hay toda una estructura que se va a dar a la Secretaría de de Cultura a nivel del país, a nivel de todos los municipios y las provincias, en la que van a estar integrados los líderes culturales de cada una de las regiones y de cada una de las provincias, porque no podemos pensar que cultura es solamente en la ciudad de Santo Domingo. Las actividades de cultura se van a focalizar en la ciudad de Santo Domingo, donde se hacen, por supuesto, en la mayoría de las actividades, sino en todo el territorio nacional, que podamos distribuirla. La cultura no es un fenómeno en la República Dominicana, digamos, homogéneo. Hay diversos rasgos, características. No es lo mismo, o no son las mismas manifestaciones culturales, digamos, de los pueblos de la línea, que de los pueblos del este, que los pueblos del Cibao Central. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta las particularidades, pero siempre enfocando nuestro trabajo para apuntalar los valores de la cultura nacional, o sea, defenderlo. Este es un país, Mundito, y tú has luchado mucho, has sido un esforzado gladiador en defensa de los valores nacionales, en que así como se va perdiendo la memoria nacional, aquí nadie se acuerda de nada, se van perdiendo los símbolos patrios, se va perdiendo el sentido de la dominicanidad. En esa misma medida la cultura se dispersa. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos, una concepción clara para rehacer, digamos, lo que es el amor a nuestras raíces, a nuestra formación, a una serie de características que son las que definen y modelan el ser nacional. Si veo, como te dije en principio, una super secretaría, sí, porque tiene divisiones tremendas. He visto aquí que hay 58 designaciones hasta ahora, de diversas formas. Por ejemplo, directora general, Casa de la Cultura. Me gustaría que tú expliques qué es esto que tú determinas aquí, Casas de la Cultura. Sí. ¿Son diferentes? Sí, Casas de la Cultura ha sido un proyecto que elaboraron Sonia. Sí, que elaboraron las autoridades actuales culturales y que no se pudo desarrollar tal como ellos la concibieron, sino de manera parcial. Casas de la Cultura son estructuras culturales, en este caso en los municipios cabecera de las provincias, donde se elaboran planes culturales en base a la política del Estado para favorecer a los valores culturales de cada uno de los municipios o de las provincias, para impulsar actividades culturales que han sido desechadas, para establecer en muchos casos, aunque es función de Bellas Artes realmente, pero para establecer algunos cursos no oficiales de aprendizaje de guitarra, de música en sentido general. Más apertura, más cobertura, con menos requisitos para impulsar, para crear las condiciones de participación de la gente. Entonces las casas de la cultura vienen siendo como una especie de cordón umbilical de la política cultural, en este caso de la Secretaría. Tenemos algunas. Nosotros aspiramos a que en cada municipio haya una casa de la cultura. Entonces las casas de la cultura tienen problemas, por supuesto, de deficiencia presupuestal, tienen problemas de limitación. Nosotros aspiramos a suplir esas deficiencias con una política sostenida, no solamente en el país. Nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad la Casa de la Cultura Dominicana, así se llama, en Nueva York. La Casa de la Cultura Dominicana se había fundado antes, en los años 80. Una casa dominicana. Sí. Vamos, creo que ese era el nombre. Ese era el nombre, se fundó en los años 80. Exacto. Sí, entonces esa Casa de la Cultura en Nueva York cumple con un papel de difusión de los valores nacionales, pero no es suficiente. Digo, había una casa dominicana desde el año 63, que la fundó el PRD, que mi papá... Tu papá, era el cónsul general. Correcto. Entonces se formó la Casa de la Cultura en esa época, cuando
el PRD tenía el gobierno. El gobierno del 63. Del profesor Bosch. Sí, la Casa Dominicana. Después se fue descuidando. Sí, porque al no recibir estímulo, En los años 80 se creó esta Casa de la Cultura Dominicana, que en gran medida podría ser una reproducción o una reedición de aquella que fundó tu padre. Entonces, en ese sentido, nosotros aspiramos a fortalecer esa, pero a crear una en Miami, una en Puerto Rico. En España le están pidiendo a gritos. Seguro. O sea, los dominicanos tenemos que exhibir en España nuestros valores, que no con esa imagen denostativa, peyorativa, que se quiere crear de la emigración dominicana a los grandes países, a las sociedades desarrolladas. Entonces, nosotros tenemos planes de impulsar la creación de casas de cultura fuera del país. Y aquí en el país, aquí en la República Dominicana, fortalecer las existentes y crear otras. Hemos puesto al frente a nuestra querida Sonia por su gran capacidad, por su vocación de servicio, por su actitud. Incluso me comunicó ella que entre los planes de ella está solicitar, creo que ha entrado ya en contacto con una persona para nosotros imprescindible en este trabajo, que es Freddy Ginebra, el de Casa de Teatro, por su gran experiencia. Es un hombre que nosotros debemos siempre utilizar, y él está dispuesto a brindar sus recursos para ayudarnos en esa tarea. Entonces, Casa de la Cultura viene siendo como una especie de correa de transmisión de las políticas culturales de la Secretaría, independientemente de las instituciones ya oficiales, como serían las direcciones de Bellas Artes en las provincias fundamentales del país. Pero hay lugares, por ejemplo, Mundito, en que no se hace nada. Incluso, ayer yo hacía una visita en estos días a Senadarte, por ejemplo, el centro artesanal, que está bajo la dirección también de la Secretaría de Estado de Cultura. Y allí había un personal muy solícito, gente muy buena, muy bien interesada. Entonces yo le preguntaba, digo, pero ven acá, excúsenme, ¿y este desplome, y este descuido, y este abandono? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces ellos me dieron más o menos una explicación de los problemas que han confrontado desde el punto de vista económico. Entonces yo le decía, ¿dónde más hay instituciones dependientes de Senadarte para nosotros conocerlas? Entonces me citó 6 o 7 pueblos donde se trabaja en ese tipo de artesanía, y me dijo, pero le debo dar una mala noticia. Están, pero no están funcionando. Y yo dije al personal, no, el personal cobra, allí no se trabaja, no funciona por falta de recursos. Pero eso no puede ser, pero esto no puede ser, usted me está diciendo algo que no puede ser. Pero digo yo, entonces eso es lo que nos da vergüenza a nosotros. O sea, si es necesario cerrarlo todo, pero nosotros no podemos explicar eso. Entonces no ha habido interés. Yo digo que más que agresión a la cultura, lo que ha habido es desidia, falta de interés, falta de conciencia. Nos llegó el momento en que todos unidos tenemos que abocarnos a enfrentar esta situación. Yo he dicho en varios programas, y lo repito aquí, Mundito, que tú me lo permitas, por ejemplo, Bellas Artes, el edificio de Bellas Artes, un edificio tan imponente, tan hermoso. Oye, no quieras tú entrar, Mundito. Yo entré, me hicieron un recorrido y yo no pude terminarlo. Yo no pude terminarlo. Yo fui donde el presidente Mejía y le dije, mire, presidente, yo acabo de venir de Bellas Artes, y le expliqué. Y me dijo el presidente Mejía, el 17 tenemos que estar reparando Bellas Artes. Hay que formar una comisión desde ya, me dijo, hay que repararla, porque las cosas no se pueden abandonar de manera, digamos, tan lamentable. Entonces tenemos que ir tomando conciencia, primero del respeto a la planta física, a los monumentos culturales, o sea, donde vamos a desarrollar nuestras actividades para uno tener respeto de la comunidad. Entonces eso es parte de las ideas que nosotros hemos tratado de explicarle a la gente, y que la gente se sienta integrada a esta nueva política de cultura. Como nos vamos a dar un cambio, Tony, porque ¿cómo no, Mundito? Muchísimas cosas más de qué hablar. Sí, cómo no, Mundito. Tony, viendo la cantidad de gente que hay en esta secretaría, en la estructura de mando, ¿tú vas a mandar un todo? ¿Cómo que se va a mover? No, esto ha sido concebido incluso con un carácter bastante democrático. ¿Tú vas a ser el supersecretario? Sí, pero con un carácter sí, Polito, que no quería supersecretario. Pero en este caso es un supersecretario que va a actuar con mesura y con respeto a cada una de las instituciones, y que nunca se le va a subir los humos a la cabeza. Yo quiero decirte algo, Mundito, ni siquiera el secretario de Estado de Cultura se convierte en una figura determinante en función absoluta. Mira, por ejemplo, el Consejo Nacional de Cultura es el organismo que en materia de política cultural va a determinar los lineamientos que vamos a aplicar. El Consejo Nacional de Cultura, lo explica la ley, es el máximo organismo de decisión
en materia de política cultural y junto al secretario de Cultura es el órgano encargado de establecer la orientación general de las políticas culturales. Ahora, ¿quiénes componen el Consejo Nacional de Cultura? Lo compone el secretario de Estado de Cultura o su representante, los 3 subsecretarios, el secretario de Estado de Educación o su representante, el secretario administrativo de la Presidencia o su representante, el secretario de Estado de Turismo o su representante, el secretario de Estado de Deportes, que hablábamos fuera de Cámara de Deportes, 2 representantes de los artistas, un representante de los intelectuales, un representante de los especialistas e investigadores sobre cultura, un representante de los especialistas e investigadores sobre medio ambiente, un representante de organizaciones culturales comunitarias, un representante de los consejos de desarrollo provinciales, un representante del poder municipal, un representante del sector privado, empresarial, un representante de fundaciones culturales privadas y 4 personalidades destacadas del sector cultural designadas por el presidente de la República. O sea, fíjate qué amplia, qué participativa, qué plural va a ser el organismo. ¿Creen que eso tan amplio no sería un estancamiento? Porque tú te das cuenta que cada vez que aquí hay grandes comisiones no funciona, se atrofia. Bueno, precisamente para eso este organismo no es que va a estar permanentemente en sesión, lo vamos a convocar cada 5 meses, cada 4 meses, simplemente para revisar los lineamientos generales. Entiendo. Porque al haber un secretario de Estado tiene que aplicar las políticas. Los detalles, por supuesto, nosotros lo asumimos. No funcionamos nunca. Esto es simplemente para revisar cada cierto tiempo, cada 5 meses, para someternos a revisión, para que todas las cosas las hagamos de acuerdo al espíritu de la ley y de acuerdo al espíritu de colaboración y cooperación de esos sectores, que no solamente serán del gobierno, sino que también serán sectores privados y sectores que le interese en la promoción de la cultura en la República Dominicana. Pero yo quería decir esto, para que se vea cómo fue concebida esta Secretaría, lo amplio, la visión, que no es una visión de grupo, no es una visión de un sector, sino que nos corresponde a todos, digamos, implementarla. Otra cosa que veo aquí, director del Faro a Colón, ¿es director o gobernador? No, hay un error, es gobernador. Bueno. Hay un error, es gobernador del Faro. Sí, gobernador, sí, fue un error. Hay algunos errores, por ejemplo, y voy a aprovechar, en el listado que se anunció, se habla del cargo de Cultura del Banco Central, del Departamento de Cultura del Banco Central y de Relaciones Públicas del Banco de Reserva. Nosotros lo que informamos fue que hacíamos recomendaciones a esas instituciones para el nombramiento en esos 2 casos de esas 2 figuras del arte y de la literatura dominicana. ¿Relaciones públicas o...? No, porque Relaciones Públicas en el caso del Banco de Reserva es cultura. O sea, la cultura la asume, todos los programas de cultura están fusionados con Relaciones Públicas. Entonces ahí sugerimos al poeta Federico Jovine Bermúdez, un hombre muy afable y muy abierto, que podría hacer una gran labor. ¿Por qué? Porque no pueden las instancias culturales del Estado estar en disonancia, no pueden estar, digamos, en contradicción con la política de la Secretaría de Estado de Cultura. La propia ley dice que todas las instancias culturales del Estado, o que estén bajo la supervisión o bajo la égida del Estado, deben estar también bajo la orientación de la Secretaría de Cultura. Entonces no podemos tener políticas aisladas, aun cuando sea de organismos descentralizados, al margen de la política de la Secretaría de Estado de Cultura. Aclárame, ¿director de Relaciones Públicas o director cultural? No, es que al estar fusionada Relaciones Públicas y Cultura, sí, con Cultura, el cargo titular, el cargo nominal es Relaciones Públicas, pero abarca cultura. Entonces tiene que hacer las 2 funciones. Por supuesto hay una estructura, un equipo en cada una de las áreas, pero el titular... ya esto ha sido, por supuesto, sugerido a los titulares de cada una de las instituciones con todo el respeto y sin ningún tipo de imposición en sus deliberaciones y en sus decisiones. Son recomendaciones de cultura en esas 2 posiciones. Por ejemplo, aquí veo director del Boulevard, que era independiente, ¿verdad? Sí, bueno, el Boulevard estaba bajo un patronato que lo presidía el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Peña, ¿no? La propia ley de manera muy clara dice que pasa a la Secretaría de Estado de Cultura como instancia cultural y evidentemente a partir del 16 de agosto queda disuelto, entra. Igual que el Archivo de la Nación, Centromica, que eran prácticamente instituciones que dependían del secretariado administrativo de la presidencia, y que pasan entonces ahora a la Secretaría de Estado de Cultura. La Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que también pertenecía a Obras Públicas. Ahora tiene un amplio espacio dentro, digamos, de un orden de relaciones culturales muy evidente. Veo el nombramiento de Napoleón Vera. Muy merecido. Ha caído muy bien. Sí, señor. Ha caído muy bien Napoleón. Es un caballero, un individuo
que se ha manejado. Muy respetuoso, en los centros de comunicación. Sí, y además un PRDista, cara, que como yo decía en un comentario que hice el otro día, que el PRD tiene que gobernar con la gente del PRD. Correcto. ¿Por qué? Bueno, porque el que trae gente de afuera no le duele lo que ha pasado al partido. No le duele. Y la prueba tú la ves en este mismo. El Leonel metió ahí gente que no eran del PLD. Y fíjate que son los primeros que están quemando la nave. Saliéndose del barco. El que ha luchado por esto. Yo oí un comentario tuyo muy interesante que hablaba de tu querido hermano de Manny, que fue prácticamente de los que ayudó a Napoleón en la juventud revolucionaria en los años 60. Sí, yo lo oí con mucha atención. Desde los años 60 y pico. Sí. Él tiene carita de joven, pero... No es tan joven. No es tan joven, ¿no? Napoleón tiene ya más de 30 y pico de años en el PRD. Sí. Entonces vemos aquí de la ONSA también. Sí, el caso de Alicia Baroni. Alicia Baroni, ONSA entró, alguna gente ha tenido algunas inquietudes, yo voy a aprovechar. El caso de Alicia Baroni, una reconocida artista y una persona muy consecuente, además es compositora, está muy vinculada, de las mejores compositoras, está muy vinculada a esa área. Quiero decir, algunas inquietudes que he oído, voy a aprovechar tu programa, para decir que hay una estructura legal integrada por varios abogados que sirven de basamenta a esa institución, y que la ley no exige obligatoriamente la condición de abogado para ser titular. Lo que exige, por supuesto, hay una estructura legal que le sirva de amparo. En este caso se pueden conciliar ambas posiciones, buenos abogados conocedores del área con una artista compositora que va a defender los intereses generales. Que el esposo es compositor también. Que el esposo es compositor también. O sea, que yo creo que ahí también hacemos un reconocimiento, porque aquí hay que reconocer a la gente que trabaja. Sí, hombre, sí. Esto de Oficina de Desarrollo de Proyectos Culturales, eso es una creación, ¿verdad? Sí, esa es una creación de la propia Secretaría, que está incluida en la Secretaría. Igual que el Director Nacional de Participación Popular. Creaciones, sí. También, son personas conocidas también. Sí. Directora de Eventos Populares, la Vicky. La Vicky, está muy contenta la Vicky. La Vicky, que está contenta, Vickiana. Pero esa mujer hasta un infarto le dio una vez, ¿tú no te acuerdas? Sí. Bregando en el PRD. Sí, bregando en el PRD. Y también director de Folclore y Carnavales, fantástico Dagoberto. Dagoberto, nadie podría ser mejor que él. No. Nadie podría ser mejor que él. Entonces, director de Orquesta Sinfónica Juvenil, óyeme, Amari Sánchez. Una estrella. Además de ser nieto de uno de los grandes pilares del PRD, que fue Lember Peguero, es uno de los grandes músicos que tenemos. Una estrella, uno de los orgullos. Y entonces un temperamento para bregar precisamente con ese tipo de niños. De niños. Eso es increíble. Eso ha sido muy bien visto. Fantástico. ¿Tú ya sabes tú aclaraste el director del Departamento de Cultura y lo otro. Ahora vamos a ver casa para grabar discos. ¿Ustedes no han contemplado la idea de grabar artistas que no tienen recursos? Claro, una de las preocupaciones, sobre todo del área artística de la Secretaría, es ir, digamos, en auxilio, no tengo otra palabra para traducir la idea, es en auxilio de un gran sector integrado por compositores, por músicos, por artistas, que no tienen facilidades y que se enfrentan a un medio sumamente hostil, donde si tú no tienes grandes recursos o no cuentas con un patrocinio muy específico, con un mecenas, se te dificulta por ti mismo. Entonces, una de las tareas nuestras, por supuesto, sujeto a un proceso de selección, de calidad, es precisamente ir en auxilio de esta gente y que se sientan representados en la Secretaría de Estado de Cultura. Se puede, con los mismos discos de venta, se pueden solventar los gastos de producción. Se pueden financiar. Aquí había una vez un proyecto así, no sé si comenzó o fracasó, porque no se le dio seguimiento. Sí, porque el problema... Con los mismos ventas de discos se puede, por supuesto que sí, solventar la inversión. La promoción de los valores artísticos nacionales debe ser una tarea fundamental en la que nosotros no podemos fallarle a este país. Claro. Por eso hemos procurado que los artistas participen en la elaboración, discusión y aplicación de la Secretaría de Estado de Cultura. Y a ese sector tenemos que responderle, Mundito. Sí. Tenemos que responderle. Y yo creo que personas como tú tienen el derecho ganado en la sociedad dominicana por sus aportes, por sus sacrificios, por su
por su generosidad incluso demostrada a través de toda la historia, para exigirnos a nosotros, cada cierto tiempo, pasarnos balance. ¿Qué han hecho? ¿Qué falta? Yo quiero tu colaboración, y yo te la quiero pedir ahora públicamente. Yo quiero tu colaboración efectiva, quiero tu colaboración efectiva para que tú te sientas parte de este proyecto y de esta secretaría. No, y darle seguimiento. Y a darle seguimiento en ese tipo de áreas. Incluso en esa área me podrías ayudar bastante. Sí. Tony, hay algo que quiero tratar contigo porque me preocupa. Quizás tú no tengas idea del daño que le está haciendo a este país la payola, que le ha venido haciendo a través del tiempo. Como tú sabrás, la payola ya está cerca de los 100,000 pesos. Porque aquí en la capital está en los 60 y en el Cibao y demás regiones está más o menos en los 40, unos 30. Imagínate tú un cantante que no tiene recursos prácticamente para grabar, que tenga que pagar eso mensualmente a un grupo de locutores bandidos, que no quieren su país, corrompidos, porque dicen que el país que no tiene arte no es país. El arte de un país es su identificación. Definitivamente. Entonces, tú te podrías dar cuenta de que ya no hay solistas. No hay solistas. ¿Cuáles son las solistas? Bueno, Marcel, la pobrecita, que en una entrevista que le hice también en el programa me dijo que ella va donde le suenan sus discos. ¿Tú ves? Edilí, la pobre también, que suena así, pero ya todo el mundo ha desaparecido porque no hay dinero para pagar la payola. Lo pagan los combos porque como tocan fiesta casi todos los días, pues sacan un capítulo de ahí para pagar la payola. Entonces todo esto viene para preguntarte, ¿no contempla la Secretaría de la Cultura un proyecto de ley que penalice drásticamente la payola? Mira, fíjate, la payola es una vergüenza. Es una vergüenza. No, es un daño terrible. Un daño terrible. Yo pienso que, aun cuando no lo hemos discutido de manera específica, la idea yo la cojo plenamente. Incluso voy a disponer de inmediato, en las próximas horas, estamos trabajando en equipo por áreas, y voy a disponer de inmediato de la propuesta tuya, y la voy a hacer mía, y la voy a canalizar. Yo creo que debemos también, como un aporte al adesentamiento de la sociedad dominicana en materia artística, debemos nosotros como Secretaría elaborar un proyecto y depositarlo en el Congreso Nacional y hacer el trabajo necesario para que ese proyecto sea aprobado y convertido en ley. Para nosotros es muy importante. El adesentamiento del país en cuanto al arte se refiere es una de las tareas fundamentales de nuestra Secretaría. Nosotros tenemos que demostrar que representamos un estilo distinto, una vocación diferente, una conciencia que realmente realce los valores nacionales y no lo exponga a este tipo de chantaje permanente en la que lo que importa es el dinero, y además que desnaturaliza totalmente los esfuerzos de la clase artística, en este caso de todos nosotros en términos generales, porque nos afecta por igual. Yo creo que sí, que es importante, y creo que esta idea tuya en relación con la posibilidad de un proyecto que enfrente la payola y que además nos pongamos todos de pie y que hagamos una campaña pública con nosotros a la cabeza, con toda la estructura a la cabeza, para avergonzar a quienes se dedican a esta práctica, enfrentarlos. Yo creo que ya esa idea va a constituir uno de los aportes fundamentales que podemos hacer en el próximo. Ya que ustedes van a controlar la espectáculo público. Suspenderle el carnet. Que quiero incluso. Al locutor que se encuentre culpable. Que quiero aprovechar para decir que el nuevo incumbente y la gente que lo va a acompañar y todos nosotros juntos vamos a hacer cosas en este país para favorecer y para desentar no solo la radio dominicana, sino todo lo que tiene que ver con la comunicación y la expresión. No, eso es horrible. Mundito, eso es horrible. La falta de respeto al idioma, la falta de respeto a la gente, la vulgaridad intronizada, ya como vulgaridad, de manera enseñoreada en la comunicación pública. Es una cosa horrible. Decía yo que por desgracia, Tony, mucha de esa culpa, además de la gente que sea cualquierizado, diría yo, arrabalizado, esto es un país de arrabales. De arrabales. Sí. Está en las casas comerciales que patrocinan. Y yo recuerdo en los Estados Unidos, donde viví 14 años, que, óyeme, las casas comerciales no
auspiciaban programas de esta naturaleza. Porque tenían criterios selectivos. Pero increíble. Operaba un criterio selectivo. Las casas comerciales en Estados Unidos tienen un orientador de arte o un orientador en cada una de las áreas donde ellos se involucran para auspiciar cualquier tipo de evento o espectáculo. No comprometen el nombre de un producto con un espectáculo que no esté a la altura o al nivel que ellos demandan, incluso para asociarlo a la venta y consumo del producto. En la República Dominicana eso no existe. Oye, pero nosotros podemos exigirlo. Nosotros estamos ahora en condiciones de exigir esas cosas. O sea, no es posible que en aras de una libertad relativa y de una libertad dudosa, aquí se haga todo lo que la gente le llama. Y darle el apoyo a Napoleón, porque no hace nada. No. Mira, Liriano trató de hacer algo. Sí. Y Jay hizo un papelazo. Un papelazo. Porque lo desautorizaron. Solo se quedó. Oye, entonces. Solo se quedó. Vale, Pero en este caso no, nosotros vamos a respaldar a Napoleón y vamos a trabajar en consulta permanente para lograr objetivos muy concretos, muy específicos, en beneficio de toda la comunidad y además, sobre todo, para combatir esta ola de vulgaridad que nos azota, Increíble. que nos arropa. Increíble. Es una falta de respeto absoluto. Aquí nadie quiere estudiar, aquí nadie quiere educarse, aquí nadie quiere respetar. Es un momento cumbre de la decadencia, valga la contradicción. O sea, la decadencia está arropando la sociedad dominicana, pero de sus reservas morales, de sus reservas éticas que no están en un solo partido, sino en todos los partidos, en toda la comunidad, en todos los sectores. Tenemos que aunar esfuerzos para lograr objetivos. Y yo lo dije el día que presenté el gabinete cultural por autorización, por orden del presidente Mejía. Nada puede ser igual en ninguna institución cultural del Estado después del 16 de agosto. Se va a sentir el cambio, pero el cambio no a nivel de incumbente, el cambio a nivel de políticas, el cambio a nivel de orientación. O sea, se tiene que sentir. Y yo estoy comprometido con esas mutaciones, con esas transformaciones, Mundito. Si no, no vale la pena hacer nada de esto. Eso es verdad. Sobre la banda municipal. Mira, eso es. Y ahí se nutría todo, la sinfónica, los conjuntos musicales, todos los grandes músicos han venido de bandas municipales. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Restablecer, oye el plan, restablecer casi de inmediato la vieja tradición cultural de las bandas municipales. Nosotros tenemos proyectos, precisamente, aquí tengo un proyecto de la banda de conciertos de Santo Domingo, que habla de las bandas de música y las retretas, una tradición centenaria a rescatar, con planteamientos incluso y costos para implementar de nuevo. Tengo un plan también, tengo varias propuestas para inmediatamente, cuando digo inmediatamente me refiero a los primeros meses, ir restableciendo, y donde quiera que restablezcamos esa tradición la vamos a festejar. Va a ir todo el Estado Mayor de la Cultura y vamos a invitar todas las instituciones y personalidades para restablecer esas tradiciones en cada una de las provincias. O sea, vamos a convertir los domingos en la tarde en lo como antes, en fiesta, realmente en disfrute del goce estético, al nivel de la sensibilidad y de la capacidad de la gente. Vamos a volver sobre esos pasos. Uno se pone a pensar, Mundito, y uno no sabe por qué esas cosas se descontinuaron. Yo no me porque yo no entiendo a qué se debe. Por la falta de recursos. Y de estímulo, incentivo. Y el poco interés en los gobiernos en no apoyar este tipo de cosas. Pues esa será una de las tareas fundamentales nuestras, por las cuales tienen que preguntarnos la gente al cabo de cierto tiempo. ¿La restablecieron? Esa fue una de las cosas que ustedes dijeron. La restablecieron y nosotros vamos a responder porque es nuestro compromiso, o sea, con las comunidades culturales. Yo estuve visitando algunos pueblos, específicamente estuve en Santiago, en Puerto Plata, en San Pedro de Macorís, y debo ir a Montecristi antes del 16 de agosto. Y hemos estado evaluando los polos fundamentales de trabajo. Y he descubierto que, sobre todo en los polos turísticos fundamentales del país, se pueden hacer trabajos conjuntos con la Secretaría de Turismo. Y me puse en contacto con el que va a ser secretario de Estado de Turismo, el buen amigo Chito Bordas, y le planteé algunas inquietudes. Y le dije, bueno, nosotros podemos hacer cosas en conjunto. Y me dio cuenta con todo mi apoyo y vamos a hacerlas. Y yo creo que eso es importante. Como es importante que yo diga en tu programa, de una primicia, y diga en tu programa que tuve una conversación sumamente agradable con el que va a ser secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y hablando con él, planteándole, porque él es un hombre también de cultura, es un escritor, ha publicado libros, no solo de investigación profesional, sino también de creación, es poeta. Y hablando con él, con General Jiménez Soto, hablando con él, Soto Jiménez, hablando con él me decía, pero se pueden hacer planes entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Estado de Cultura, y podemos llevar la cultura a los cuarteles de tal manera que se integre, porque el cuartel, el ejército, es el pueblo uniformado, y podemos integrarlo y crear una mística, en la República Dominicana totalmente diferente.
totalmente diferente. O sea, yo digo estas cosas para que se vea que estamos pensando en grande, que no estamos pensando en pequeño. Y que se pueden revisar todo. Y que se pueden revisar. Tú te pones a calcular, por ejemplo, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tiene que darle anuncio a todo el mundo. Claro. Pero la lotería también puede tener un capítulo para este tipo de cosas. Para patrocinar bandas municipales. Y apoyar también programas culturales. Correcto. Aquí desaparecen todos los programas de televisión culturales. Correcto. Sin embargo, tú oyes otro programa lleno de superficialidad. Entonces, los programas culturales y ese tipo de programas que sean reforzados, que se apoyen con las instituciones del gobierno. Correcto. ¿Tú entiendes? Hay tantas cosas que quisiera. No, se pueden hacer muchísimas cosas y podemos seguir hablando. El espacio es... Yo lo que quiero, un mundito, es dejar establecido frente a tu audiencia, a la audiencia de tu programa, primero la voluntad nuestra es de trabajo, que tenemos las mejores intenciones, que vamos a apelar a todos los sectores del país, no importa quiénes sean, si es para reforzar los programas de trabajo. O sea, incluso al sector privado, que tiene que jugar su papel. Seguro. O sea, esto no se lo vamos a dejar solo al Estado. El sector privado tiene que jugar su papel. Se incentiva cuando ven el trabajo. Cuando ven el trabajo se estimulan. Y de hecho se ha hecho contacto con algunos empresarios y han mostrado su simpatía y su deseo de colaborar. Vamos a apelar a todo el que haya que ir a apelar con la finalidad de que la Secretaría de Estado de Cultura juegue un papel estelar. Yo aspiro a que sea la mejor Secretaría de Estado del gobierno del presidente Mejía. Sí, y lo vamos a hacer. Y el equipo que está aquí. Y es un equipo, yo creo. No puede ser. No puede ser. Yo Todo creo, el mundo conoce a esta gente. Exacto, nadie es desconocido ahí. Y están en la mejor actitud. En la mejor actitud, ¿no? De que la gente participe y de que la gente colabore. Y yo quiero decirte que puede contar con nosotros, Mundito, en el caso específico tuyo. Tú eres un artista, tú eres una persona que ha dedicado tu vida a la defensa del arte. Él lo ha hecho con vehemencia, con amor. Tu propia vida ha estado siempre en defensa de los mejores intereses nacionales. Este es un país donde no se le reconoce a la gente nada. Uno no está acostumbrado a que le reconozcan las cosas, pero uno debe decirlo. En algún momento hay que decírtelo. O sea, tú eres uno de los símbolos. De que mucha gente como yo ha llevado siempre muy profundamente en la admiración y en el cariño, y así lo he resaltado. Y quiero aprovechar tu programa para decírtelo, porque no te lo había dicho nunca. Y yo sé que te sorprende. Porque, es una especie de homenaje. Y yo te lo quiero decir, yo te lo quiero decir, porque así siempre lo he expresado. Y creo que hay que valorar a la gente que vale, que sirve en la República Dominicana. Siempre te he tenido. Y yo que sé que esta es una tarea ciclópea, una tarea gigantesca la que me espera. Yo voy a acudir a gente como tú para que me ayude. Y yo confío en esa ayuda. Puede contar para que me ayude. No solamente conmigo, sino con los programas. Yo lo sé que sí. Tanto los de radio como los de televisión, no hay problema. Y de más decírtelo, porque no nos conocemos ahora. No. Nos conocemos hace muchos años. Muchos años. De cuando nuestra visita con Pellagoga. Sí, hombre, sí. Exacto. Y tantas cosas que compartimos y muchos temas que son comunes, que no son solamente lo de la política ni del arte. Exacto. Sí, muchas cosas. De vez en cuando nos daremos la vueltecita. ¿Cómo no? Será para mí bueno. No por aquí, sino por donde tú tengas. Sí o no, y por mi casa y restablecer los viejos vínculos. ¿Dónde está la secretaría? No, todavía. Mira, el presidente Mejía quiere que sea en Bellas Artes, pero tenemos que repararla. Tenemos que repararla. Si la vamos a reparar, entonces, mientras tanto, en ese tramo, nos vamos a quedar ahí en el Palacio de Convenciones, en el centro de convenciones, donde estaba antes el Partido Dominicano, y después tuvo la Secretaría de Turismo, ¿no? Exacto. Sí, el Conservatorio de Música. El Conservatorio de Música. Y nos vamos a quedar ahí en lo que reparamos Bellas Artes. Después pasó a ser la Casa del Diálogo en un país que nadie quiere hablar. Que no se quieren entender. Así es. Es así. Bueno, entonces yo creo que hemos abarcado... Yo creo que sí, Mundito. Muchas gracias. La Secretaría de la Cultura, esperamos otra vez venir por aquí, y en caso de que se te olviden alguna cosita, como hay tantas, recordarte lo de la payola, lo de la bala, por favor, eso lo necesito, Mundito. Bueno, gracias, Mundito. Y recuerdo milagros. Gracias.